del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues terminemos con el tema que titulamos El hombre que perdió la cabeza. En su relación con Dios, Juan el Bautista era un profeta, y más aún que un profeta, el precursor del Mesías, el Hijo de Dios. La grandeza es de dos clases, la terrena y la celestial. Si la grandeza de Juan hubiera sido de la tierra, habría vivido en palacios, sus vestidos habrían sido lujosos y sus opiniones probablemente variables como la caña agitada por el viento, inclinada ahora hacia una filosofía popular o bien hacia otra, pero su grandeza era de orden divino y su superioridad no estribaba precisamente en su persona, sino en su obra y en su misión invariables. Es decir, la obra y la misión de anunciar al Cordero de Dios. Algunos meses más tarde llegó el día en que con todo Fausto habría de celebrarse el cumpleaños de Herodes. A este banquete propio de un rey Baltasar fueron invitados todos los señores y todas las damas, los militares y varios personajes de Galilea, amigos de Herodes. Había oscurecido y el castillo se hallaba iluminado con una luz suave. Los rostros estaban maquillados para producir su mejor efecto a la luz tenue y vacilante de las velas. El ruido estrepitoso de la música, el son de las trompetas y los gritos de los que alegremente participaban en aquella orgía resonaban por el castillo pétreo de Maqueronte y llegaban hasta la angosta y lóbrega mazmorra en la que desde hacía 10 meses estaba languideciendo Juan Bautista. Sin embargo, probablemente los invitados necesitaban más distracción, puesto que no hay nada más aburrido que la alegría organizada para las personas hastiadas de todos los placeres del mundo. La voz de Herodes se dejó oír en aquel primer gran club nocturno de la era cristiana, pidiendo una danza sensual que estimulara sus espíritus cansados. La danzarina sería Salomé, la bella hija de la mujer del rey, habida de su primer marido. Esta muchacha, descendiente de la noble familia de los Macabeos, pero que había alcanzado un bajo nivel de degradación y corrupción por la excesiva tolerancia de una madre degenerada, inició su danza ante los invitados. Aquellos coreñistas quedaron encantados con la nueva diversión y Herodes, siguiendo cada uno de los graciosos movimientos de su hijastra, llegó pronto a estar tan embriagado por la danza como por el vino. Cuando Salomé, en el último movimiento e impulso de su danza,
se arrojó en sus brazos. Herodes exclamó en una apasionada expansión: pídeme cuanto quisieras y te lo concederé. Todo cuanto me pidieres te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Marcos 6:32. Así somos la mayoría de los hombres dadivosos para enganchar el pecado. No sabiendo Salomé qué pedir, se volvió hacia su madre. Herodes había olvidado ya aquel desdichado sermón de Juan Bautista, mas una mujer no olvida tan fácilmente. Durante aquellos meses en que estaba encerrado en la prisión de Maqueronte, Juan seguía acosando el alma de Herodías, turbando su sueño, torturando su conciencia, creando en ella horribles pesadillas. Ahora decidió desembarazarse de él, creyendo que si lograba deshacerse de aquel representante de Dios, podría seguir pecando impunemente durante el resto de su vida. Con una palabra dicha a Salomé, impondría para siempre silencio a su conciencia y a la de su marido. Susurró la respuesta al oído de su hija. Salomé se acercó a Herodes. La estridente música enmudeció. Reinó el silencio en la concurrencia. Los manjares perdieron su sabor e incluso los corazones parecieron secarse cuando la joven pidió a Herodes: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Mateo 14:8. Herodes quedó sumido en la mayor confusión a causa del juramento que había acompañado a la promesa. Pensó en todo el respeto que anteriormente había profesado al profeta, pero al mismo tiempo temía las pullas y las indirectas murmuradas por lo bajo por sus invitados, en el caso de que vieran que se volvía de lo prometido. Infiel para con Dios, infiel a su conciencia, a sí mismo, no avergonzado de ningún crimen, pero sintiendo vergüenza ante el que dirán, decidió ser fiel al juramento proferido en un momento de embriaguez. Pero sobre todo temblaba ante la ira de su segunda mujer. Herodes llamó a unos esclavos, encendieron unas antorchas, nadie dijo una palabra mientras oyeron a los esclavos bajar las escaleras, hasta que el rumor de sus pasos fue desvaneciéndose. Luego percibieron el ruido de llaves al abrir las puertas de la mazmorra, el chirriar de los goznes. Hubo unos instantes de silencio interrumpidos por un golpe seco. Luego una lenta marcha escaleras arriba, cada vez más cerca. Rumor de pasos que seguían el ritmo del latir de los corazones. Los esclavos se acercaron a Salomé con la sangrienta ofrenda, y Salomé entregó a su madre en bandeja de oro la barbada cabeza del profeta de fuego.
En aquella noche, a petición de la hija de una adúltera, Herodes acababa de asesinar al precursor de Cristo. Después de esto, Herodes vivió perseguido por los temores, como en su tiempo Nerón vivió acosado por el espectro de su propia madre, a la que había hecho asesinar. El emperador Calígula tampoco podía dormir, obsesionado por los rostros de sus víctimas. El historiador Suetonio dice que se sentaba en su lecho o paseaba por los largos pórticos del palacio en espera de que amaneciera. Herodes, al oír hablar de nuestro Divino Señor algún tiempo después de estos hechos, pensó que se trataba de Juan Bautista, resucitado de entre los muertos. Herodes no creía en una vida futura, como no cree en ella ningún hombre de vida sensual. La creencia en la inmortalidad muere fácilmente en aquellos cuya clase de vida no les deja enfrentarse con la perspectiva de un juicio final. La vida futura no es negada tanto por la manera de pensar de una persona como por la manera de vivir. Herodes había logrado convencerse a sí mismo de que al morir se cerraba la puerta, pero ahora, al oír que Cristo estaba predicando, empezó a creer que Juan había resucitado de entre los muertos. El escepticismo nunca está seguro de sí mismo por ser menos una sólida postura intelectual que una pose para justificar una mala conducta. Como buen saduceo, Herodes rechazaba la existencia de otra vida más allá de esta. Pero después de todo, temía a su conciencia. Y al oír hablar de los prodigios y milagros que obraba Jesús, deseaba verle. Y le vio. No pasarían 2 años sin que Pilato enviara nuestro Señor a su presencia. Hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y esperaba que le vería hacer alguna señal. Lucas 23:8. Herodes no había visto nunca el rostro de Jesús hasta aquellas horas postreras. Jamás había escuchado su voz. Y llegado el momento, nuestro Señor rehusó hablar con él. Después de la transfiguración, los apóstoles que habían visto y oído a Moisés y a Elías hablando con nuestro Señor, empezaron a hacer preguntas concernientes a Elías. Nuestro Señor les dijo que Elías había estado ya entre ellos en espíritu. Le habían visto en la persona de aquel hombre que vivía en lugares solitarios. Aquel hombre vestido con una piel de camello, cuya comida consistía en una minuta tan poco variada. Entonces volvió a presentar ante sus ojos la imagen de la cruz. Les mostró que la muerte de Juan Bautista era prefiguración de su propia muerte. De la misma manera que la gente que había visto a Juan no había creído en él
tampoco creerían en nuestro Señor. Lo trataron como quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 17:12. Mediante este comentario acerca del destino del Bautista, el Señor Jesús predijo su propia pasión y muerte. Se estaba esforzando para que sus apóstoles se familiarizaran con la idea tanto de un Cristo moribundo, muerto, como de un Cristo victorioso, resucitado. De la misma manera que la gente en su ceguera y ofuscación no supo recibir como era debido a Juan el Bautista, cuando éste vino en el espíritu de un Elías penitente, tampoco recibirían adecuadamente al Mesías cuando viniera como uno que cargaba con sus culpas para rescatarlos en el madero de la cruz. A los apóstoles se les dijo, pues, ¿qué tal era el destino que se había profetizado del Hijo del Hombre? Ha de sufrir muchas cosas y ser tenido en nada. Marcos 9:12. Los salmos y los profetas habían aludido a él como el Hijo del Hombre, de la misma manera que nuestro Señor no salvó a Juan Bautista de la crueldad de Herodes, tampoco él se salvaría a sí mismo del propio Herodes. El heraldo había sufrido el signo o señal de aquel a quien anunciaba. El mensajero recibió violencia por anunciar el divino mensaje y una vez más se asomaba el monte Calvario. En esta ocasión, a través de los valles que se extendían al pie del monte de la Transfiguración. Todo en su vida estaba prediciendo su cruz, incluso la muerte violenta de Juan Bautista. Señor, solo usted ha tenido misericordia de nosotros. Perdónenos, Señor. Tenga piedad y misericordia de esta humanidad pecadora. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.